Alabamos al Señor por siempre. Un día más delante de su presencia, con ánimo de ser abrazados por Él. Amén. Amén. Bueno, el Señor lo ha visto bien así, pues de que si comparta alguna cosa con ustedes, pues así lo haremos. Y yo quiero simplemente pues tocar algo y ser fiel a lo que el Señor ponía en mi corazón respecto a lo que íbamos a tratar durante lo que resta de mes e intentar no salirnos de la voluntad del Señor respecto a todo el tema de la Navidad, idolatría, etcétera, etcétera. Y simplemente seguir de alguna manera con ciertos puntos y ciertos argumentos. Son tantos, hermanos. Hay tanto de qué hablar de esto. Hay tantos flancos por los que atacar a esta transgresión. Hay tanta Biblia para defender este argumento, hay tanto. Pero continuemos, mis hermanos y mis hermanas, y vayamos acercándonos a la verdad bíblica. Amén. Si hay algo que me gustaría recordar del culto anterior, si hay algo que me gustaría recordar de lo que estuvimos hablando en la anterior reunión, es la manera en que concluimos el otro mensaje, el otro sermón. ¿Cómo concluimos el otro sermón? Concluimos de la siguiente manera, de que si aún sin tener ningún conocimiento bíblico, ni teológico, ni doctrinal, ¿vale? Y solo conociendo la verdad histórica respecto a lo que envuelve la fiesta de la Navidad, sería más que suficiente para salir de la idolatría de esta fiesta. Un recién nacido en el Señor, ¿os acordáis? Estábamos hablando de que tiene un celo desmedido, incluso que raya a lo extremo, por alejarse de todo aquello que Dios no honra ni ama. Y parece que se le active un chip en su corazón, en su alma, en su mente, que sin ser conocedor del argumento bíblico, parece ser que Dios, por medio de su Espíritu, le pone un detector respecto a lo malo. Por tanto, un recién convertido, un nacido de Dios de verdad, cuando simplemente se encuentra con esta verdad histórica tan clara que todo el mundo la confiesa, o casi todo el mundo la confiesa, de que la Navidad tiene su origen completamente dentro del paganismo, como estuvimos hablando, y dentro de la idolatría, automáticamente, sin aún tener ningún tipo más de conocimiento, es motivo suficiente para no acercarse a ella. Porque los hijos de Dios se acercan a Dios y se alejan de lo que Dios aborrece. Así de simple. Pero si con el argumento histórico no es suficiente, vamos a dar en estos días argumento bíblico, que es el que verdaderamente cuenta. Vamos a tocar algunos. Estoy escogiendo algunos textos sueltos para simplemente recordarlos y poder hablar de esto y tener pues un recordatorio en estas fechas que nos envuelven, para tener fuerzas y conocimiento para seguir huyendo de esta idolatría. Pero antes de todo esto, algo básico al respecto de lo que es idolatría. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Según la definición del diccionario, ídolo es figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. O sea, una figura hecho del material que sea, y se le adora a esa figura como si fuera el Dios mismo que representa. Eso es un ídolo. Por tanto, un ídolo es, en definitiva, el objeto
de la adoración de esa deidad. Pero un ídolo no solo se limita a rendirle adoración a esa figura y a esa deidad, sino que un ídolo puede ser cualquier cosa que sustituya y secuestre toda tu atención hacia él o hacia ello. Un ídolo puede ser cualquier cosa que tú anheles que sustituya la adoración al Dios único y verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Por tanto, un ídolo no solo es un muñeco de barro, sino que también un ídolo puede ser tu trabajo. Y tener fijación por tu trabajo y que tu trabajo sea tu obsesión y tu locura, sustituyendo a Dios por tu trabajo, cometiendo así un pecado de idolatría. Un ídolo puede ser tu propio cuerpo, tu propio yo, tu salud, tu físico, tu belleza, el querer ser eternamente joven. Un ídolo puede ser tu familia. Hombres, idolatrar a vuestras mujeres, mujeres, idolatrar a vuestros maridos, y hombres y mujeres, idolatrar a vuestros hijos, e hijos, idolatrar a vuestros padres. Y que el entorno familiar sea lo que os mueva y lo que os impulse a vivir. Quiero que sepas que tu fuerza no puede ser tu casa, tiene que ser Dios. Los impulsos de tus actos no tienen que estar movidos e impulsados por el amor hacia los tuyos. Tiene que estar movido y impulsado por el amor que le tienes a Dios. Amén. Por tanto, un ídolo puede ser cualquier cosa. Un ídolo puede ser tu propia cultura. Estar enamorado de tu cultura, presumir de tu cultura, defender tu cultura, ser orgulloso de pertenecer a cualquier tipo de etnia. Pero el cristiano está orgulloso de ser cristiano, nada más. Un ídolo puede ser cualquier tipo de actividad o festividad o festejo y tener tu corazón puesto ahí. En definitiva, todo aquello que sustituya lo que Dios es, lo que Dios representa y lo que Dios enseña, se convierte en un ídolo para ti o para mí si lo tomamos en sustitución de el Dios verdadero. Pero toquemos algunos textos y rindámonos ante lo escrito. ¿Quién se quiere rendir ante lo escrito? Es que tenemos que, de verdad, en definitiva, hablar las cosas tal cual son. ¿Somos cristianos? Pues nos tenemos que rendir ante lo escrito. Y si lo escrito habla, lo escrito que es la voz de Dios hablando, no tenemos otra opción si confesamos ser sus hijos que obedecerle. No puede haber discordia entre decir que soy suyo y no obedecer su mandato. Es un absurdo, un sinsentido. Tiene más lógica el que dice no soy suyo y hago lo que me da la gana, que el que dice soy suyo y hago lo que me da la gana. Tiene un criterio más normal y racional el que confiesa y va acorde con su confesión, ¿sí o no? Por tanto, si nosotros somos suyos y encontramos evidencias bíblicas a lo largo de nuestra trayectoria en Dios, ¿no tendremos que obedecer? Amén. Amén. Dios no dictaminó que el hombre fuera quien estableciera lo que es bueno y lo que es malo. Dios no dictaminó que el hombre fuera nosotros, ni los pastores, ni los líderes, ni los apóstoles, ninguno de ellos dictaminaba lo que es bueno y lo que es malo. Dios dictamina lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Estáis de acuerdo? Por tanto, no podemos prestar nuestro oído a lo que la gente crea que es bueno o a lo que la gente crea que es malo. Nuestro oído tiene que estar prestado a lo que Dios dice que es bueno y a lo que Dios dice que es malo. Vamos a leer un poco de las Escrituras y no vamos a tardar mucho. Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, y que Dios purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice:
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si podemos decir cuál es el génesis escritural, o sea, cuándo se estableció oficialmente, bajo un decreto divino oficial, dado para que se escribiera, es este texto en Sinaí. Amén. Éxodo capítulo 20. Toda palabra que sale de la boca de los profetas, toda la palabra que salió y que tenemos hoy en nuestro poder, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por tanto, toda la palabra que hoy tenemos es inspirada por Dios, toda. Toda, absolutamente. Pero hay una particularidad que encontramos en el Sinaí, que no encontramos en ningún otro lugar. Y es que los primeros 5 libros de Moisés fueron revelados por Dios de una manera diferente a como fueron revelados los demás libros. Amén. Porque en el Sinaí Dios dijo: prepárame al pueblo porque yo mismo, sin ningún intermediario, dictaminaré mi ley. Y al sacar Moisés con mano poderosa a más de 3 millones de personas de Egipto, y a depositarlos en las faldas de la montaña, y al apartarse de contaminación, descendió el Señor, elevando a todo el pueblo de Israel a un nivel profético nunca jamás visto, y todo el mundo escuchó la voz del Señor. Amén. Y cuando todo el mundo prestó oído, escuchó: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, y este Dios que te sacó te dice: no te harás dioses ajenos al margen de mí. Amén. Porque no hay otro Dios que exista aparte de mí. Amén. Yo soy tu Dios que te saqué. Yo soy el Dios que te liberé, Israel. Yo soy el Dios que escuchó tu ruego. Yo soy el Dios que por medio de milagros y de portentos te liberó. No hay otro Dios. Yo, al Dios que no ves, este soy yo. Y este Dios que lo sacó le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Noten bien una palabra que utiliza, y voy rápido porque no quiero detenerme. Dice exactamente la palabra honrarás, no honrarás. La palabra honrar, cuando vas a la etimología de la palabra y a lo que verdaderamente significa, te quedas asustado. Porque honrar viene de la palabra hebrea avad, que viene a significar escuchen. Cuando dice no honrarás a otros dioses, a mí solo. Dice, abad viene a significar, o sea, honrarás, viene a significar trabajar, servir, desempeñar, ministrar, ejercer. Por tanto, Dios en su mandato no les está diciendo solo que tendrás en tu mente otro Dios, que ya es idolatría, sino que cualquier servicio, trabajo, tarea, labor que dediques al margen de mi voluntad y autoridad es idolatría. No solo que tengas un muñeco, quizá no tienes muñecos idolátricos, quizá no tienes en tu mente otro Dios, pero con tus labios me honras a mí, pero tu faena sirve a otros dioses. Con labios honras al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que soy yo, pero con tus actos y tu caminar y tu servicio honra a otros dioses. Pero el Señor que los sacó les dijo: no hay otro Dios al que puedas honrar, Israel. Solo a mí me servirás, dijo el Señor.
aunque en el día de hoy no vamos a resaltar las excusas que ponemos muchos de nosotros, los cristianos, que ponemos para celebrar fiestas, como por ejemplo la Navidad, y no es el día de hoy, ya tocaremos eso en otro día, si el Señor lo permite. Déjenme decirles una cosa, hoy aquí entre paréntesis. Aún quedan personas por ahí que piensan que los mandamientos que dio el Señor, estos mandamientos estrictos, son cosa de la ley y de Israel. Y que el amor y la gracia viene por el Señor Jesucristo y la gracia. Y hacen una separación entre Israel y la ley y Jesucristo y la gracia y la Iglesia. Gracias al Señor, nosotros hemos entendido ya, y no nos vamos a meter aquí, que este dispensacionalismo extremo, estas separaciones entre la ley y la gracia, entre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y otra manera de entender a Dios por medio de Cristo y la gracia, estas separaciones son una anomalía intelectual. Son una herejía, mis hermanos. Nada tiene que ver con la verdad. En todas las épocas de la historia bíblica y que conocemos, siempre hemos tenido el mismo Dios, siempre hemos tenido la misma ley, siempre hemos tenido la misma gracia, y Dios es inmutable y no cambia. Lo dice Él, no lo digo yo. Amén. Por tanto, hacer estas separaciones lo único que te hacen es un desastre mental y espiritual. Gracias al Señor no lo sabemos, pero por si acaso hay gente que aún crea que estas leyes esclavistas del Antiguo Testamento que no te dejan respirar respecto a la idolatría y todas estas cosas, las cuales Jesucristo vino a liberarlas clavando las leyes en una cruz, cosa que es completamente mentira, por si acaso se cree la gente de que todos estos mandamientos no tienen que ver con el pueblo gentil, el cual somos nosotros, vamos a leer un par de textos para cerciorarnos de esta verdad que todos sabemos. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 10, verso 14. Y te meto en contexto antes de leerte el verso. El apóstol Pablo a los gentiles dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Pablo a los gentiles, para nosotros el apóstol Pablo es el apóstol el cual prestamos el oído, porque sabemos que siguiendo sus enseñanzas, la línea perfecta que utiliza el apóstol desde el Génesis hasta Malaquías, interpretada a la luz de Cristo, es perfecta en medio de sus cartas. Y nosotros acudimos a él porque tenemos la garantía de que Pablo no tiene discontinuidad con Sinaí. Y Pablo, el cual sigue una línea perfecta argumental al pueblo gentil, le recuerda lo que Dios le dijo a las faldas del Sinaí al pueblo de Israel: Iglesia del Señor, huid de la idolatría. Amén. Muy bien. Huid de la idolatría. ¿Qué expresión más fuerte? Huye. Corre por tu vida. Huye de la idolatría. La palabra huir viene a significar fugarse, esquivar, evitar, escapar. ¿Cuándo se presenta la oportunidad de huir? ¿Cuándo uno huye? Uno huye cuando hay peligro. Uno se marcha de un sitio. Cuando tú utilizas la palabra me marcho o me voy, tiene una connotación pues más pasiva, más tranquila. Pero huye. Pero huye, escápate. Huid de la idolatría. Como hemos dicho, cuando se presenta una oportunidad de huir, cuando hay un peligro. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tanto peligro si es un dios de barro, un muñeco? ¿Qué peligro? ¿Qué peligro tiene un árbol de Navidad?
se le va a salir como un Transformer, no. ¿Qué peligro tiene un muñeco de barro, un muñeco de mármol, un lienzo? ¿Qué peligro tiene? ¿Acaso yo tengo que huir? ¿Por qué? ¿Qué me quieres decir, Pablo? No es por el ídolo en sí, mis hermanos, sino por lo que hay detrás del ídolo. El muñeco no es nada, pero lo que envuelve, lo que rodea y lo que generó ese ídolo sí que lo es. ¿Qué hay detrás de un ídolo? Detrás de un ídolo, Iglesia del Señor, te digo lo que hay muy rápido porque me quedan 5 minutos. Detrás de un ídolo hay un demonio. Nosotros vemos al muñeco, pero en la esfera espiritual que envuelve el muñeco hay un espíritu inmundo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 19 y 20 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice Pablo. Pablo deja clarísimo algo importante. Te dice: el muñeco, el ídolo, nada es. Pero lo que hay detrás del ídolo es un servicio y un demonio que está detrás. Porque lo que los gentiles sacrifican, no se lo sacrifican a un muñeco de madera, sino a un demonio. Y los cristianos nada tienen que tener con los ídolos ni los demonios. Y no solo detrás de un ídolo está el demonio en sí, sino que está todo lo que conlleva la veneración a ese ídolo que es un demonio. A las celebraciones, los rituales, las liturgias que están completamente vinculadas a la tiniebla, como el demonio está vinculado y pertenece a la tiniebla. Fíjense este detalle y terminamos. Hechos capítulo 15, verso 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Me encanta porque es que lo especifica. Aquí no dice solo de los ídolos, dice de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, 20 en el concilio de Jerusalén, cuando ven que el Pablo empieza a predicar por todos los sitios y todos los gentiles se convierten, hacen el concilio y expresan este argumento bíblico para que los gentiles se puedan desarrollar en el Señor. Y entre ellos dice contaminaciones de los ídolos. La palabra que se utiliza para contaminar viene a significar contaminar y ensuciar ceremonialmente. O sea, no os ensuciéis ceremonialmente con un ídolo. ¿Qué les está diciendo? ¿A qué acuerdo y qué es el consenso que tuvo el pueblo de Israel y los ídolos de Israel, salvos por gracia por el Señor Jesucristo, para con los gentiles respecto a la idolatría? No solo que huyan del ídolo, sino que huyan de toda la celebración, festividad y liturgia que está alrededor del ídolo. O sea, apártate de la celebración que rodea al ídolo. Porque no solo es creer en el ídolo, sino celebrar lo que el ídolo impulsa que se celebre, idolatría. No creo en el ídolo, pero celebro lo que el ídolo me manda, idolatría. En mi corazón no hay nada, pero celebro lo que el ídolo demanda, idolatría. Porque no es solo idolatría la figura, es idolatría lo que la figura envuelve. Por tanto, cualquier pajarito que se nos cruce por la mente, que aunque en nuestro corazón no esté el ídolo presente y solo la liturgia y la celebración de la fiesta no es paganismo, idolatría, estamos completamente equivocados y la Biblia ha hablado. Amén. En nosotros está decidir por lo que el hombre cree que es bueno o por lo que la Escritura dice que es bueno. Hacer caso a Dios o a los hombres. Hacer caso a los hombres nos hará estar bien con los hombres,
cómodos con los hombres, sin conflictos con los hombres, pero pecando de idolatría y probablemente practicando idolatría y probablemente condenándonos para la vida eterna. Pero en cambio, yo si no hago caso a los hombres, me enemistaré con los hombres, me pondré a mal con los hombres, pero agradaré al Dios que me demanda que me aparte de la idolatría y podré vivir una vida eterna con Él. O llamamos a las cosas por su nombre o no. O decimos lo que en realidad es o no lo decimos. No adornemos con lazos la verdad bíblica. La verdad bíblica se presenta tal cual es, una cruz con un crucificado ensangrentado, esa es la verdad. Que te demanda Dios por medio de ese sacrificio, te compunge y te obliga a obedecer la gran verdad, que es sacrificarte en tu carne para ganar en tu espíritu. Amén. Por tanto, esto no es una cosa, y terminamos aquí, concluimos, no hablo más. Esto no es algo solo del pueblo de Israel. Esto no es un mandamiento esclavista que un Dios justiciero dio en las faldas de un monte. Esto es el mandamiento del Dios único y verdadero, el cual su Hijo reiteró, y lo reiteró hasta una muerte de cruz. Es lo que el apóstol Pablo apóstol a nosotros los gentiles, los cuales hemos sido salvos por su gracia, unidos a su pueblo por su gran amor, tenemos que guardar porque nos corresponde guardarlo. Y mirar para otro lado es una ofensa a lo santo. Entonces hoy Dios nos pone entre la espada y la pared por medio de la profecía bíblica, no yo. Por medio de todo esto es profecía bíblica. Hoy el profeta, no yo, la Biblia ha hablado y seguirá hablando. En nosotros, sus hijos, está el obedecerle o el no obedecerle. Espero con todo mi corazón que yo juntamente con ustedes juntamente conmigo, que cada una de nuestras casas luche cada día y cada año estemos más preparados para sacar hasta el último gramo de idolatría de esta paganidad y festividad de la Navidad de en medio de nuestras casas, en el nombre del Señor. Yo sé que el Señor ya la ha sacado de los corazones, pero no es suficiente. Yo sé que lo más importante está, porque igual tú estás en el culto y tu corazón está haciendo una fiesta. Y eso es más peligroso. Yo sé que el Señor está haciendo la obra en los corazones, pero hará falta seguir más allá y poner en obediencia lo que el Señor demanda y nos exige. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. El Señor te ha dado un espíritu capaz para poder hacerlo. Agrademos al Señor y obedezcamos su palabra. En el nombre del Señor. Inclina tu cabeza con respeto al Señor.